Estás escuchando el podcast Movilízate. Este es un recurso de Palabra de Vida que te ayudará a profundizar en tu fe. En este podcast traemos a líderes del ministerio de todo el mundo que conocen la realidad del joven cristiano de nuestros días. En el programa de hoy tenemos a... Hola, muy bienvenido al Movilízate, un podcast de Palabra de Vida. Y estamos muy alegres por estar acá con ustedes en más un episodio de la serie Discípulos que hacen discípulos. Si usted está acá por primera vez escuchando este podcast, le animamos que pueda estar escuchando los últimos 3 episodios, pero de igual manera ahí mi amigo Reisi va a estar dando un pantallazo de qué es lo que hemos estado tratando, y acá tenemos un invitado especial, nuestro amigo Josh. Josh, ¿cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias. No sé qué tan especial soy, pero sí soy invitado, entonces por eso te doy gracias. No, muy bien. Y Reisi, ¿cómo estás? Contento, animado de poder compartir este podcast, Discípulos que hacen discípulos, junto con un amigo Juliano, ¿verdad? Y el otro Josh, a quien conocí también hace unos años atrás en un evento, y la verdad impactó mi vida de una forma tan radical este concepto de las 4 sillas. Y aprovechando para hacer un pequeño resumen de los otros 3 episodios, las 4 sillas son el modelo que Jesús utilizó para poder hacer discípulos y poder trascender no solamente geográficamente a todas las partes, a todo el mundo, sino generacionalmente 2000 años, y todavía sigue este movimiento creciendo, y nosotros somos parte y resultado de esto. Y la primera silla es la silla del perdido, la silla que recibe el llamado de Jesús de venir y ver quién es Jesús. La segunda silla es la silla del creyente, el nuevo creyente que necesita crecer en su relación con Dios y en su relación con otros. La invitación de Jesús es de seguir a Jesús. La tercera silla es la silla del obrero o el siervo, que ya tiene una madurez, tiene un crecimiento, pero la invitación es de que pesque personas, ¿sí? Tanto hombres como mujeres tienen la responsabilidad de compartir el mensaje del evangelio con el perdido, pero también edificar al nuevo creyente. Y hoy vamos a estar hablando de la silla número 4, la silla del hacedor de discípulos. Es una persona que tiene la responsabilidad de evangelizar al perdido, edificar al nuevo creyente, pero equipar al obrero para poder multiplicarse en otros. Y por eso estamos con Josh, para que él pueda contarnos un poquitito de qué se trata esta silla y ver cómo esto se aplica en el día a día, en nuestras vidas y en el ministerio. Josh. Muchísimas gracias, Reci. Y sí, a mí me encanta hablar de la silla número 4, porque estas son las personas que han sido obedientes. Hablamos la vez, el otro podcast, hablamos de obediencia, y que en cada silla hay una llamada, pero siempre tenemos la opción, ¿verdad?, en nuestra vida a obedecer o no a obedecer, o desobedecer, ¿verdad? Desobedecer. Esa es la palabra. Y tenemos esa oportunidad en cada silla. Ven y ve. ¿Voy a responder o no? ¿Verdad? Sígame. ¿Voy a responder o no? Hacer la obra de pescar personas. ¿Voy a responder o no? Estas llamadas vienen, y una persona que llega a silla número 4 a ser hacedor de discípulos, esta persona ha sido obediente todos estos pasos. Y eso es algo increíble, que hay otra oportunidad, seguir siendo obediente. Y cuando somos obedientes aquí en silla número 3, y ser obreros y haciendo la obra a pescar por personas en silla número 1 y pescar por personas en silla número 2. Entonces lo que vemos es que las personas muevan a ser discípulos que hacen discípulos. Y cuando ellos llegan, cuando usted tiene un discípulo que llega aquí, usted mueva a silla número 4. Y cuando estás en silla número 4, la obra es continuar todo el proceso, ¿verdad? Continuar a ser hacedores de discípulos para ver
mucho fruto en su vida. Juan capítulo 15 nos guía en esto y podemos ver en este capítulo que hay personas que no tienen fruto en su vida. No fruto, son perdidos. ¿No? ¿Cómo van a ver fruto? Porque no conocen a Cristo. Ya hay otras personas que sí hay fruto. Hay fruto en la vida de un creyente y ustedes pueden ver eso en su vida. Pero hay más fruto en la vida de una persona que está haciendo la obra y haciendo discípulos. Pero hay otra llamada a una persona que es hacedor de discípulos para hacer mucho fruto. No solamente más, pero mucho fruto en su vida. Y vemos esto, que no es solamente fruto del Espíritu, sí es fruto del Espíritu, pero también fruto de discípulos que hacen discípulos. Y este fruto multiplica cuando estás haciendo discípulos. Y Juliano, usted me ha dicho de su vida y un poco de cómo has visto este proceso multiplicado en su vida. ¿Puede acompañar esta historia con nosotros? Compartir. Casi que yo al final hablé en portugués, ahí como que mezclamos todo acá. Gracias. Bueno, yo me acuerdo que cuando era un adolescente estaba ahí en mi iglesia local, o sea, era un adolescente que estaba como estagnado en mi vida cristiana, ¿va? No crecía, era como uno que solo iba a la iglesia, ¿va? Y me acuerdo que mi iglesia empezó a trabajar con clubes bíblicos, con el ministerio para la iglesia local, y hubo un misionero que realmente se acercó a mí, empezó a ser como intencional en mi crecimiento espiritual, ¿va? Me acuerdo que nosotros nos encontrábamos y él empezaba a enseñarme los conceptos bíblicos que eran necesarios para que yo pudiese madurar en mi fe. Y él no solo eso, sino que pagó el precio de realmente se relacionar conmigo, ¿va? Nosotros salíamos para comer, él me invitaba a su casa. En este entonces, o sea, yo realmente no tenía nada de dinero. Bueno, ahora tampoco tengo mucho, ¿va? Pero en este entonces él me pagaba bastante. Me acuerdo que pobre, pagaba el precio literal, ¿va? De invertir en mi vida, y él me llevó a poder entender cómo realmente puedo alcanzar personas y cómo yo puedo realmente no solo predicar el evangelio, sino que llevar a la persona realmente hacia un camino, hacia la madurez cristiana, ¿va? Y una de las cosas que a mí me impactó y algo que yo llevo hasta el día de hoy es que él no solo me dijo lo que tenía que hacer, sino que con su propia vida él me enseñó cómo realmente yo tenía que crecer en mi vida cristiana, ¿no? Genial. Sí, yo creo que es tan importante ver este tipo de testimonio en la vida de otras personas. A veces pensamos en testimonio que es solamente cómo recibiste a Cristo. ¿Qué testimonio? Pero ¿por qué no estamos también diciendo un testimonio de ver un creyente ya que es obrero? Qué buen testimonio es ver esto en la vida de un creyente que tomó un otro paso de obediencia en la vida. Y Juliano, usted dijo 3 palabras que creo que son tan importantes cuando estamos mirando la vida de Jesús y cómo Él hizo discípulos. Y esas palabras son relacional, intencional y misional. Esas 3 palabras son muy importantes porque si vemos discípulos que no son relacional, misional, intencional, no son haciendo discípulos como Jesús, son haciendo discípulos como otra cosa. Entonces, lo que significa esto es que si tiene este proceso que es relacional, intencional, pero no es misional, entonces a veces es solamente un compañero, ¿verdad? Usted puede ser intencional que sale cada viernes con un compañero, ¿verdad? También que es relacional, que usted pasa tiempo y son amigos. Pero si no hay misión en hacer discípulos y pescar por personas, entonces no es discipulado, ¿verdad? No es hacer discípulos como Jesús, no es este proceso. Pero si tiene estas 3 cosas,
relacional, ¿verdad? Jesús era relacional con los discípulos, era intencional, era algo que trajo una persona en silla número 1, ven y ve. Alguien en silla número 2, sígame. Alguien en silla número 3, pesca personas, ¿verdad? Y una persona en silla número 4 da mucho fruto. Entonces, hay un proceso intencional, pero también hay una misión. Hay una misión que sí tenemos que hacer esto, tenemos que hacer discípulos. Entonces, si usted ha pasado tiempo con alguien quien usted diga, este es mi discípulo, esta es una persona en silla número 1 o 2, y no tiene esas 3 cosas, tienes que pensar qué hizo Jesús y cómo fue intencional, misional y relacional con sus discípulos para estar seguro que ellos estaban moviendo, o por lo menos Él está pidiendo o mandando que sí lo toman estos pasos de obediencia. Entonces, buenas preguntas para sus discípulos. Josh, y una de las cosas que mencionabas en cuanto a la misión, he escuchado, me ha pasado y he escuchado de tantos líderes, inclusive jóvenes que tienen la intención de alcanzar y pescar personas, tienen la relación porque empiezan a mirar su círculo de influencia como un lugar para alcanzar, tienen la intención, tienen la relación, pero no tienen la misión. Entonces organizan eventos para poder alcanzar a sus amigos, para poder pescar personas, pero al final termina siendo un evento porque no han entendido la misión, no han entendido que está bien eso, pero hay que agregar la misión. ¿Qué consejo le darías a este tipo de personas, ya sean líderes, ya sean personas tratando de ser relacionales e intencionales, que ya tienen eso en su círculo de influencia? ¿Cómo podemos incluir este tema de la misión dentro de este grupo? Sí, para mí, Reci, es algo de un concepto en la mente de la iglesia que a veces tiene que cambiar, ¿verdad? Que pensamos que un podcast hace discípulos, o un evento hace discípulos, o 4 sillas hace discípulos. No, discípulos hace discípulos, ¿verdad? Que la única manera que una persona puede ir de esta silla a esta silla es en relación con otras personas. Es la razón porque Jesús vino a la tierra y tomó tiempo con sus discípulos en relación intencionalmente, pero también mandando en la misión. Entonces dije en el podcast pasado de silla número 3 sobre esto, pero si no estamos tomando tiempo con nuestros discípulos y enseñándolos cómo comer la palabra por sí mismo, cómo hablar con el Padre. Si somos como líderes en el ministerio haciendo eso por ellos, entonces ellos nunca van a crecer a ser discípulos sí mismos. Solamente van a crecer en nuestro ministerio, ¿verdad? Crecer en otras maneras, pero no en misional, intencional, relacional, como lo hizo Jesús. Y es una tristeza que la iglesia a veces es como un bloque, como solo puedes llegar a este lugar en la iglesia, porque ya hacer discípulos, eso es algo por un pastor. Eso es algo por un líder, alguien que es un líder de un ministerio. Pero no, eso no es la llamada de Jesús. La llamada es para cualquier persona que quiere ser obediente, puede ser un hacedor de discípulos. Y la mejor persona para alcanzar a un joven en su colegio, si eres un joven en un colegio, es usted. No es un gringo de los estados en un podcast, ¿verdad? Es una persona que sí está en su colegio, que sí puede ayudar a venir y ver, y después a seguir, y después a hacer la obra. Y es la razón porque Jesús dice que su iglesia necesita unos a otros, ¿verdad? Porque
todos necesitamos unos a otros para hacer la obra que nos mandó. Y eso es, creo que eso es tan importante. Reci, como dijiste, que el parte misional es no solamente evangelizar, pero también ayudar a estas personas en silla número 2 y las personas en silla número 3 y silla 4, como dijimos la vez pasada. Uh-huh. Qué triste que es, porque pensar en que a veces la mayoría de los creyentes terminan tercerizando el trabajo de realmente ser un creyente, ¿va? O sea, empiezan, mi trabajo es ir a la iglesia, mi trabajo quizás ir dar el diezmo, o quizás mi trabajo es quizás apoyar en un ministerio, pero predicar el evangelio, no, eso no es mi labor dentro de la iglesia local, ¿va? Pero cuando nosotros vamos en la Gran Comisión, el énfasis está en hacer discípulos, ¿va? Y a mí me fascina la visión de las 4 caderas, pensar en que realmente te lleva hacia de las sillas, perdón, yo dije en portugués, va a sonar medio raro. Ahí me encanta la visión de las 4 sillas, porque realmente te lleva hacia donde tienes que estar mismo, ¿va? Dentro de tu caminada cristiana, ¿va? Y es interesante, me gusta, terciarizamos lo que dijiste, Juliano, terciarizamos nuestras responsabilidades. Muy bueno. Pero, Josh, ¿qué crees que la persona que está en la silla 3 necesita para poder pasar a la silla 4? Como líderes, como individuos, ¿qué crees que necesitamos? Sí, yo creo que a veces en silla número 3, una de las cosas que no tenemos en la iglesia son personas en silla número 4 que están identificando quiénes son las personas en silla número 3. Creo que para mover a silla número 4, usted absolutamente necesita a alguien en su vida que ya está en silla número 4, porque ellos van a poder ver las cosas muy difíciles que van a llegar a una persona que está en silla número 4. No es una llamada simple, ¿verdad? No es una llamada fácil en la vida, pero sí es una llamada importante que Jesús nos manda. Entonces, yo creo que una de las cosas, Reci, es una persona que puede discipular a usted. Entonces, si usted puede identificar, si estoy haciendo la obra, estoy pescando para personas en silla número 1 y pescando por personas en silla número 2, eso es lo que estoy haciendo con mi vida, y tengo las cosas que identificamos en el podcast pasado, y sí he movido a este lugar, pero no puedo identificar que sí hay discípulos en mi vida. Entonces, una semana pidiendo al Señor quién es alguien en mi vida quien puede discipular a mí. Entonces, si eres pastor de jóvenes, pide al pastor en su iglesia o a alguien que discipuló a usted en otro tiempo de su vida, ¿verdad? ¿Quién era alguien que ha sido influencial en su vida en llegar a este lugar a ser discípulo? Y después pide a ellos, ¿cómo llegaste a ser un discípulo que hace discípulos? Porque yo veo su vida y yo veo que los que usted ha discipulado, ya ellos están también haciendo discípulos. Y identificando eso es muy importante. Y también un empuje, yo creo, a los que están en silla número 4 en nuestras iglesias. Usted tiene que ver e identificar quiénes son estas personas en la iglesia que sí quieren más y sí quieren alcanzar más personas en silla número 1, pero también en silla número 2, y están haciendo discípulos en la iglesia ya. Entonces, Josh, una de las cosas que podemos, como parte aplicativa, dejar a la gente que nos está escuchando es orar y ver en qué silla me encuentro yo hoy. Si estoy perdido, ¿qué necesito? Bueno, el evangelio.
si estoy en la silla número 2, ¿qué necesito? La silla número 3, la silla número 4, orar a Dios, identificar en qué silla estamos. Y tanto el material de Sun Life, que ha sido mucha bendición para nuestro ministerio, y los materiales de Palabra de Vida, hay una pequeña prueba, ¿no? En el que más o menos te guía a identificar dónde estás a través de un test, ¿no? Obviamente es una pequeña prueba, pero ir orando, ir investigando, ir hablando con personas maduras. Aparte de esto, queremos mencionar también, Juliano, acerca del libro de las 4 sillas de discipulado. Bueno, ahí si usted quiere saber un poco más de las 4 sillas, usted puede ir a Amazon, está ahí disponible para Kindle, para poder bajar el libro, conocer un poco más del ministerio y profundizar un poco más acerca de las 4 sillas. O usted también puede entrar en contacto con los misioneros de Palabra de Vida ahí de su país. Usted puede entrar ahí en nuestro sitio web, en Movilízate, y ahí usted puede encontrar quién es el encargado del ministerio para la iglesia local en tu país. Usted puede entrar en contacto con él y puede realmente recibir el entrenamiento de las 4 sillas en tu país. Y bueno, la verdad, o sea, ha sido increíble esta serie de estudios, de compartir, y realmente, Josh, muchas gracias por tu tiempo, por poder estar con nosotros, por poder ahí compartir con nosotros esta visión que no viene de Sun Life, sino que viene de Dios, viene de su palabra. Y gracias por poder ahí estar disponiendo. Tracy, también gracias por poder estar con nosotros ahí en este tiempo. Y bueno, a aquellos que nos están escuchando, si usted también quiere mirar, ahí nosotros vamos a estar posteando en YouTube también esta serie. Usted lo puede buscar allá en Palabra de Vida Internacional. Ahí vamos a estar posteando los videos si nos quiere conocer cómo somos, y ahí el Josh va a estar apuntando a las sillas. Ahí usted va a poder entender un poquito más visual cómo funciona cada una de las sillas. Y bueno, muchas gracias a usted también que nos está escuchando. Y bueno, este fue más un podcast Movilízate. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar nuestro podcast Movilízate. Si quieres más información de nuestro ministerio, síguenos en nuestro Facebook, Palabra de Vida 1000, o escríbenos a nuestro correo movilizate@wol.org. Esperamos que este programa haya sido de bendición a tu vida.